Convertir cargador USB a oscilador o kit SMPS universal, entre comillas. Imagina que quieres hacer funcionar una fuente de poder el cual se le dañó el oscilador. Este no lo consigues en las tiendas o simplemente no quieres comprarlo. Es posible sustituirlo por otro por medio de una adaptación, pero ¿qué tal si no tienes alguno al alcance? Existen módulos o kits universales que hacen la labor de oscilación. Y si tampoco lo consigues o solo dispones de un cargador USB, hoy te enseño cómo hacer la de MacGyver adaptando un adaptador USB como oscilador. Por cierto, estuve buscando si hay tutoriales sobre esto en inglés o español y diferentes criterios de búsqueda y no encontré. Quizás este video sea uno de los primeros. Se necesita de un cargador USB de los que usan optoacoplador y que tu fuente de poder que quieres hacer volver a la vida también sea optoacoplado. Esta fuente es la que vieron en un video pasado, el del Sony Bravia que adapté unos osciladores. A esta simplemente se le quitó su oscilador para ese fin y no tenía fallas. La utilizaré como ejemplo para adaptar un cargador como oscilador. Para empezar, desarman el cargador hasta extraer su circuito. A este le quitas los componentes de la etapa secundaria del transformador, incluyendo el condensador y dejando solamente el diodo. Más adelante sabrán el porqué. Uno de los terminales del secundario del transformador los soldas al GND. Desoldan los dos primeros pines del autoacoplador de ambos circuitos. En la fuente que tienes dañada soldas dos cables, uno al positivo del condensador principal y otro al GND de la etapa primaria. Sus otros extremos los conectas al cargador a su positivo y GND del primario, o sea, negativo con negativo y positivo con positivo. Soldas dos cables en los terminales libres del optoacoplador del cargador hacia las dos pistas que dan hacia el optoacoplador de soldado de la fuente dañada. Asegúrate de hacerlos coincidir pin 1 con pin 1 y pin 2 con pin 2. Este punto es fundamental. Conectas el pin faltante del transformador del cargador al gatillo o compuerta del MOSFET de la fuente dañada, pero limitado con una resistencia que podría ser 10K más o menos, dependiendo de tu fuente o elementos. No directamente, ya que podrías tal vez dañar el MOSFET. Aunque sea, limítalo a 100 ohmios como mínimo. Aquí en mi caso funciona muy bien con una de 1K y el voltaje de salida no se cae cuando se conecta una carga. Hecho esto, toca conectar la fuente a la energía usando una bombilla serie para que no explote si hiciste algo mal. Podría ser de 4 vatios, 15, dependiendo de la fuente. Se pone a funcionar la fuente con una carga que lo haga trabajar dentro de sus límites, que en este caso es una fuente de 9.6 voltios, 1 amperio. La idea es que no exceda ese consumo. Mides la tensión de salida y te asegura que sea el voltaje especificado, y también tensión entre el terminal libre del diodo y GND. Esto sirve para tener una idea del voltaje que está ingresando a la compuerta. Con este voltaje, si tuviera ese condensador conectado, probablemente explotaría si excediera su nivel. Es posible que debas consultar la hoja de datos del MOSFET para saber las condiciones mínimas y máximas de trabajo que ingresa en la compuerta. También, en la medida de lo posible, disponer de un osciloscopio o frecuencímetro para saber su frecuencia de oscilación y forma de onda. Cabe agregar que este invento pueda que sirva más que todo para reparar fuentes de poca capacidad,
Aún así es suficiente para salir de un aprieto, aunque sigue siendo mejor ocupar el oscilador original o un sustituto. Para fuentes de mayor capacidad será para otro video. Es posible que te veas limitado a la capacidad que ofrece el cargador USB. Sería que no ofrece el amperaje original de la fuente de poder que acabas de hacer funcionar. Más datos sobre esto lo podría yo ampliar en un siguiente video. Bueno, aquí tengo otras que quisiera yo experimentar en un futuro. Por ejemplo, esta, que para abrirla con destornillador. Y es muy parecida a esta otra, a la primera. Es muy similar y parecieran como que si los componentes, aunque de diferentes valores, el circuito quizás fue hecho con un mismo diagrama. Pero este tiene un puente de diodos más elaborado, mientras que este es simple. Pero la diferencia sigue siendo muy mínima, pues. No es la gran cosa. Este otro es de un Samsung Galaxy. Pero este, para poder abrirlo, sería a martillazos. Y eso sería en un futuro, pues. Este otro, claro, tiene bastante cuerpo, es más grande y sería estorboso, ya que no es muy del todo portátil. Pero también vale la pena probar en un futuro. Como lo he dicho antes, la condición es que sea optoacoplado. De no serlo, sería más complicado y eso también podría venir en otro video, pues. Por último, queda tener claro el voltaje de alimentación máximo del cargador USB. Si va a ser utilizado en la fuente de un televisor que lleva PFC, podrías tener problemas si lo llevas a 400 voltios, a no ser que consigas eludirlo conectándolo fuera del dominio de ese circuito. Tenga mucho sentido común. No te olvides del uso de la bombilla serie cuando trabajas con circuitos que están conectados directamente a la toma eléctrica de la casa, además de tomar medidas de seguridad para evitar cortocircuitos. En fin, suerte y éxitos.